Enchaquirados. O sea, la mayoría de la gente no tenía ni idea, nunca escuchó esta palabra. ¿Qué es? ¿Quién es? Bueno, más que qué es, hay que pensar en quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son los enchaquirados? Las enchaquirados, las enchaquiradas. Esta es una discusión que tuvimos cuando editamos la nota. Sí. eh, y la pregunta es, ¿cómo quieren ellas presentarse? Bueno, lo que me acabas de preguntar tiene muchas capas, así que voy a tratar de ir paso a paso. En Shakirados, lo curioso es que no solo es una palabra que no habíamos escuchado nosotros, digamos, desde afuera, sino que ellas mismas o ellos mismos eh, tampoco habían escuchado, ¿no? A pesar de que parecería obvio que ellos que se identifican como enchaquirados tendrían que haberlo escuchado, sino que fue algo que descubrieron quizás ya en un momento muy, muy tarde de su vida. Enchaquirados es el nombre que se le dio en la época prehispánica de la costa ecuatoriana a niños, adolescentes, varones, que eran separados de sus hogares, de sus familias, y eran elegidos para ser guardianes de los templos, para cumplir servicios religiosos, pero también sexuales. Entonces, hay una historia que es bastante compleja, ¿no? Y que tiene muchas capas allí también en sí misma. Y básicamente entonces eran como adornados de collares, de cuentas, que se conocen como chaquiras en la costa ecuatoriana, que son cuentas hechas de la concha spondylus, que también tiene un rol muy importante en la cultura de esta zona. Entonces, por usar collares de chaquiras, se conocen como enchaquirados, ¿no? Y lo que esto significa es que el género era una especie de imposición. No, o sea, ellos eran convertidos porque nacían biológicamente como varones para cumplir un rol femenino. Y aquí hay una cosa que también es súper interesante, que lo cuentan los cronistas de la época, que estos enchaquirados eran como una segunda pareja de los caciques. Entonces los caciques tenían su pareja tradicional, que era una mujer, pero además tenían un enchaquirado que cumplía estos servicios sexuales. Una especie de harén, sí, sí. Y claro, en las crónicas de los españoles, una de las cosas que se decía era que esto era como una práctica nefanda, ¿no? Algo terrible, algo horrendo que pasaba en la costa ecuatoriana. Ya en el 2006, me parece, entre 2006 y 2009, un investigador decide rescatar esta historia. Esta historia estaba como escondida, nadie lo recordaba, ni siquiera se había perdido, digamos, en el pasar de los años, y un investigador decide escribir un paper rescatando la cultura de los enchaquirados, hablando justamente del género como una construcción sociocultural, y menciona esto como ejemplo, citando a los cronistas de la época, y es allí cuando empieza a llamar la atención el tema. Luego se hace un documental, y en ese momento las personas trans de esta población costera, que además son muchas, o sea, digamos, en comparación a otras comunidades costeras de Ecuador, hay una presencia de personas trans muy, muy grande, muy alta, empiezan a decir, bueno, quizás por eso también tenemos este legado, ¿no? Y este número tan alto, empiezan a querer identificarse con ese símbolo histórico, ese símbolo de su identidad, y dicen, yo soy enchaquirado. Es difícil también saber, ¿no? Si decimos los enchaquirados, las enchaquirados, son mujeres trans, son discusiones que tenemos ahora, ¿no? Pero en ese momento, bueno, no existían. Y ahí nace un poco, ¿no? Este decir, bueno, vamos a definirnos de esta forma. Por ahí lo dejo. Toda esta historia para nosotros, para Late, empezó cuando desde Mongabay, bueno, nos hicieron un encargo, ¿no? Nos compartieron la posibilidad de participar de una serie de historias sobre pescadoras latinoamericanas, que si están mirando el video en YouTube pueden verlo en la descripción, el link para ver todas las historias. Y nosotros nos tocaron dos historias, una que se publicará después en otro especial que tiene que ver con el crimen organizado y de eso vamos a hablar después. Pero en particular nos tocó abordar desde el Late esta historia de enchaquirados. Lo hiciste con Irina Dambrauskas, gran fotógrafa argentina. Y cuando yo te contacté para comentarte la posibilidad de ir a hacer una historia, primero digamos dónde, porque la gente no tiene idea de dónde estamos hablando, ¿no? En qué costa. No, hablamos de la costa de Ecuador, pero es grande la costa de Ecuador. ¿Dónde estamos? Bueno, la comuna de Engabao
está cerca de playas, estamos hablando de 1 hora y media de Guayaquil, digamos Guayaquil como referente, como una de las ciudades más grandes de Ecuador, entonces es dentro de la provincia del Guayas, ¿no? Pues sí, la costa ecuatoriana es muy amplia. Y bueno, creo que yo ya sabía. Sí, eso. Sí. Claro, y te comento como, mira, está esta historia en Chaquirados, en Gabao, y vos me decías, ya está, ya estuve 1000 veces ahí, ¿no? O sea, también me interesa conocer un poco eso, tu historia con este lugar. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empezaste a ir? ¿Cuándo empezaste a tomar contacto con la historia? Sí, yo tenía. ¿Y si esto se sabe en Ecuador? ¿Porque es algo que sabe un nicho nada más o es algo que todo el mundo sabe de la existencia de Chaquirados? A ver, empiezo por contestar lo último. No creo que todo el mundo lo sabe. O sea, el hecho de que ellas mismas o ellos mismos hayan descubierto este término de manera muy tardía, creo que nos da la pista de lo que significa esto, ¿no? Que evidentemente toda la población no tiene conocimiento sobre esto. Y además estamos hablando de un contexto que sigue siendo hoy bastante hostil con la población trans, ¿no? En Ecuador la homosexualidad estuvo penalizada, es decir, que era un delito, ibas a la cárcel por ser homosexual hasta 1998. Es muy reciente. Entonces, solo eso como para entender la magnitud de lo que significa ser una persona LGBTIQ+ en Ecuador. Y luego ya yendo a mi historia con los enchaquirados, en realidad se remonta hace muchísimo tiempo. Empieza en 2014. En esa época yo estaba haciendo parte de un taller de periodismo, de redacción, con un editor que tenía mucho interés en publicar historias como diferentes, ¿no? De lo que estuviera pasando en América Latina. Y no recuerdo cómo yo llegué a esta historia. Creo que alguna amiga me comentó sobre, bueno, hay unos enchaquirados. Leí este paper que les hablaba hace un rato y dije, bueno, esto está increíble. O sea, como que está pasando. Además, es una cosa que tiene un componente histórico muy fuerte. Si ser una persona trans hoy en Ecuador es difícil, imagínense hace 10 años era aún más difícil, ¿no? Entonces yo decidí empezar a investigar esta historia. De hecho, la tenía comisionada para un medio de comunicación internacional y empecé a ir. En 2015 empecé a ir como todas las semanas, como una cosa muy personal, muy mía, de reportería, todos los fines de semana. Como les decía, yo vivo en Guayaquil, entonces está muy cerca, 1 hora y media, digamos, era muy fácil desplazarme, pasar con ellos, con ellas. Incluso fui a una fiesta, era el cumpleaños de uno de ellos y me invitaron a pasar a la fiesta, ¿no? Beber con ellos, estaban como con los vestidos y fue maravilloso. Pero luego, por motivos personales, tuve que dejar de ir. Estaba pasando como una cosa muy, muy fuerte en mi vida y dejé de ir, pero era una historia que me moría de ganas por contar. Pasó el tiempo, pasó la vida, pasaron 10 años, como un poco lo olvidé. Vi que en algún momento se hizo el documental, que se hizo, creo que, una exposición fotográfica en Shakirados, que incluso llegó a New York, a otras partes. Y siempre estaba como el tema ahí, ¿no? Como mis enchaquirados, nunca los conté. Qué desgracia. Pero bueno, no era algo que estaba persiguiendo y de repente me contactaste y fue como, dije, esta es mi reparación histórica. Este es mi momento de contar esto. Y claro, fui a encontrarme con un Engabao, que es la comuna donde viven ellas, súper diferente, porque claro, ahora Ecuador está viviendo un momento que es totalmente diferente que el que vivimos hace 10 años, ¿no? Es un Ecuador que está atravesado por la violencia, por el crimen organizado, por la presencia del narcotráfico, y estas poblaciones costeras, justamente por ser costeras, porque tienen cercanía a los puertos, tienen una presencia muy grande también del crimen organizado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con unos enchaquirados que estaban también un poco desencantados del concepto quizás de ser enchaquirados. Algunos habían migrado, se habían desplazado a otras ciudades o incluso fuera del país. Un par que quizás ya no querían tener nada que ver con eso. Entonces fue un poco desafiante la reportería. Alex, que por ejemplo es la persona que me había invitado a su fiesta, bueno, el hermano, que además ahí había una historia linda porque eran dos hermanos y los dos eran enchagrados, ya no estaba allí, entonces mi contacto ya no existía, digamos, pero a través de Muyu empezamos a hacer los contactos con estas nuevas chicas. Además había como un recambio generacional, que también era una cosa como muy bonita, pero al mismo tiempo muy desafiante, porque es como, bueno, ya la historia no es la misma, en esencia sí, pero han cambiado algunas cosas. Y bueno, ahí llego
Recambio generacional es que vos habías entrado en contacto con gente Mayor. mayor a la que te encontraste en este viaje. Claro. ¿Y los mayores, qué pasó con ellos? ¿Se fueron del pueblo, dejaron de ser enchaquirados? ¿Son personas trans? ¿Cuál fue su destino? Mira, además ahí hay algo muy lindo, ¿no? O sea, hace 10 años tampoco se hablaba tan abiertamente de, bueno, soy una persona trans. Claro. Ahora las personas de esta generación tienen claridad en, bueno, yo soy una persona transexual. Antes era, no, bueno, yo me identifico como mujer, Como no yo soy vivieron mujer. esa prohibición de cárcel de Exacto, no lo tenían anterior. tan claro y te hablan en otros términos. O sea, ahí vimos Claro. a Taylor decir antes de mi transición o yo estaba transicionando. O sea, son términos que manejan como con mucha claridad y tienen una visión también política un poco del asunto, ¿no? Que quizás no se enuncian desde lo político, pero evidentemente tiene una carga política. ¿Qué edad tiene Taylor, que es la protagonista de la historia? Ah, eso es maravilloso porque Taylor tiene mi edad, tiene 35. Entonces, claro, había como una identificación también allí bueno, o sea, nacimos en el mismo año y tú estás viviendo esto, o sea, como venimos de contextos diferentes, pero que al mismo tiempo tienen como similitudes y hubo un momento en el que nos subimos al bote. Obviamente queríamos acompañarlos a pescar para poder grabar, para poder ver cómo era la cosa. Y no sabía que el chico que estaba con ella era su pareja. Pensé que era alguien que la estaba acompañando. Entonces estábamos con Irina, con los chicos de Muyu, y claro, ¿no? Que sí, que la malla, que tira la red, que el pescado, no sé qué. Y de repente le dice algo así como, no, mi amor. Y yo, ¿qué? ¿Es tu novio? No puede ser. Cuéntame más. Y eso también me parecía como interesante, como estas historias, que claro, el núcleo, digamos, el enfoque periodístico era la pesca, ¿no? Contar cómo las mujeres son parte esencial de este oficio que es tradicionalmente considerado masculino, también estaba atravesado por estas historias de amor. Y ahí había un componente también del sufrimiento que ellas habían atravesado por ser mujeres trans y cómo habían tenido que esconder la forma en la que amaban también. Y que ahí también recuerdo que tuvimos una discusión, porque yo metía el tema del amor en el texto y tú me decías, esto no va. Sí, no ahora, ¿no? Lo vamos a sacar. Esto va a salir en la edición impresa de Late de febrero y vamos a entrarle de lleno al amor. Como una de las cosas que decíamos es que esta historia tiene tantas capas, tantas aristas, que, claro, teníamos que quedarnos con una, que era la del especial de Mongabay, que por donde había empezado todo, que tenía que ver con la pesca, que hablamos muy poco de esto, pero que es fundamental y que tiene que ver, es lo que tiene en común esta historia con todas las otras 6 que se produjeron en el mismo especial. La pesca y la cuestión de género, ¿no? Una perspectiva de género sobre la pesca, que es algo muy poco habitual. Se conocen muy pocas historias de pescadoras y además sobre la profundidad, sobre el rol que tienen las mujeres en la industria de la pesca. No te diría ni siquiera en la industria, en el oficio, ¿no? En el mundo de la pesca, que en este caso, ¿cuál es? Y cuánto tiene que ver, vos decías, esto, las teníamos que acompañar a pescar. Es decir, que ser enchaquirado y pescar es como casi lo mismo, ¿no? Esta es parte de lo mismo, ¿no? Parte del mismo modo de vida. Sí, allí creo que, claro, el punto de partida interesante era justamente explorar cómo las mujeres eran parte del mundo de la pesca. Una cosa que fue quizás un poco un choque fue que dimos por hecho que todos los enchaquirados estaban involucrados en la pesca. Pero cuando llegamos, la historia fue cambiando un poco porque nos dimos cuenta que solo quedaban 2 enchaquiradas Tremendo. que estaban pescando, claro. Y ahí entra Taylor porque era la última y en algún momento yo le dije, o sea que si tú, o sea, el día que tú te mueras, ya no va a haber enchaquirados que pescan. Y ella dijo, wow, o sea que esto se puede morir conmigo. Claro, como que hubo un momento de real. Enchaquirados quedan. No se sabe, es difícil saberlo, porque como te digo, hay algunos que están escondidos, otros que han decidido vivir otro tipo de vida. Ya. En el texto no está Osvaldo, que lo Sí. conocen como Agapito, sí está en el video, y la historia de Osvaldo es también bastante interesante porque Osvaldo fue enchaquirado. Si tú te sientas a conversar con él, él dice, yo soy un enchaquirado, pero él tiene una esposa, vive su vida como hombre y tiene 7 hijos. Entonces, hay muchas complejidades allí, ¿no? Y él dice, bueno, es que yo, básicamente porque me rompieron el corazón, decidí dejar esa vida, pero bueno, le dice a su esposa, ya vengo, me voy a dar una entrevista sobre enchaquirados. Entonces, es como muy, muy irónico, ¿no? Hay como unas capas también curiosas allí. Y así como él, hay otros que decidieron vivir su vida como hombres, que dijeron, bueno, esto ya no es para mí. Estaba el caso de Alex también, por ejemplo, que él en algún momento incluso fundó una asociación de enchaquirados para rescatar la historia y el legado de los enchaquirados en Engabao, y también se desencantó y ahora incluso ya no quería hablar. La única
forma en la que yo logré que hablara fue porque le dije, ¿se acuerda que hace 10 años nos sentamos a tomar una cerveza? Ah, sí, está bien, contigo sí voy a hablar. Pero ya no quiero hablar con medios. Entonces, hay muchas formas de vida distintas. También como en todas las sociedades hay tensiones, ¿no? Propias de los movimientos, de los grupos sociales, entre generaciones. Está Vicky, por ejemplo, que es la que atendía en esta tienda. Aquí, ¿no? Ajá, Vicky. Pero Vicky no dice soy una mujer trans. Eh, ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se autopercibe? Como en Shakira, sí. Y ella tiene los recuerdos de la época en la que se travestían, sí, o sea, dicen, bueno, éramos travestis o jugábamos a ser mujeres o nos disfrazábamos. Y la historia de ella también es muy dura porque ella vivió otra época muy diferente a la de Ellis, por ejemplo, o la de Taylor, que ellas, o sea, Taylor, por ejemplo, tiene en su cédula, ya es reconocida como una persona transgénero. Entonces es difícil, ¿no? Bueno, sí, es que ellas dicen que son trans, ellas dicen que son trans, pero al final son todas parte de lo mismo. Entonces por eso es muy difícil saber cuántas son, cuántas quedan. Hay algunas que no se hablan. Había una, por ejemplo, que justo ella es de las pocas que queda que pesca, que tiene 50 años, que se llama Sarabia. Y bueno, las otras me decían como no, con ella es difícil hablar, ¿no? Yo finalmente logré acercarme, logré que me cuente, pero son tensiones propias de los grupos sociales, o sea, creo que es normal. Pero sí, para alguien que no tiene nada que ver ni con Ecuador ni con este universo, ¿cómo definirías esa discusión entre ser trans, ser enchaquirado, ser las dos cosas? O sea, yo creo que la discusión, o sea, al final es como la decisión de ellas, ¿no? Claro. Cómo decidir nombrarse. Al final fue difícil también ponerlo en el texto porque no sabíamos si eran las, si son los enchequirados, si son personas trans. Al final, bueno, sí, digamos, por la definición que conocemos de ser una persona trans, son personas trans, sí. O sea, transgénero y transexuales, que son como dos términos distintos, pero que se pueden etiquetar, digamos, bajo el paraguas de ser trans. Sí, lo entienden de esa forma. Incluso los que están viviendo como, digamos, como hombres, igual en el fondo hay una definición de me una autopercepción de trans. Ajá, como soy una mujer, digamos, pero he vivido como performáticamente como hombre en los últimos años, entonces creo que sí. Si te tuviera que decir una definición, son, sí, mujeres trans que están ligadas a la pesca. Y otra cosa interesante allí, porque me preguntabas como el tema de la pesca también, es que había como una cosa que era difícil de manejar editorialmente, porque si bien la pesca era un trabajo de hombres, ellas lo usaban, o sea, en primer lugar, lo utilizaban para poder fingir que eran hombres. Es decir, no es que somos mujeres pescando, sino que vamos a pescar porque los hombres pescan, y como no éramos aceptadas en la sociedad como mujeres y tenemos que hacerle creer a nuestras familias, a nuestros amigos que somos hombres, vamos a pescar porque este es el oficio de la fuerza que nos permite no ser discriminados socialmente. Pero al mismo tiempo, en esta pesca, que era como algo muy masculino, tenían prácticas femeninas e incluso tenían novios pescadores. Entonces había como estas complejidades y también había esto de que sí, la pesca no servía para esconder y era como una especie de imposición para esconderse o una imposición para sobrevivir, pero también les daba paz. ¿Recuerdas que tuvimos esa discusión? Como, pero ¿cómo es posible si esto lo estaban haciendo solo para aparentar, pero al mismo tiempo les traía mucha paz? Porque claro, igual son personas que vienen de un pueblo costero, de un pueblo que se dedica a la pesca. Taylor lo decía, ¿no? O sea, es como mi abuelo pescaba, mi padre pescaba, yo aprendí este oficio a los 14 años. Entonces, el mar es como su espacio seguro también. Claro. Es impresionante eso, el mar como un espacio seguro, y eso no, lo habíamos tocado y ahora podemos entrar un poco más de lleno. Primero pongamos en contexto, porque tampoco se sabe demasiado, qué está pasando en Ecuador en relación con el crimen organizado. Porque quizás muchos recordemos algunos episodios sueltos, ¿no?, de violencia en Ecuador. Violencia política o lo que pasó el día que secuestraron a los compañeros y compañeras en el canal de televisión. Sí, TC Televisión. Sí, y ese día como que se viralizó cierta imagen hacia afuera de algo que todos en Ecuador viven día a día. Eso, contexto de violencia en Ecuador, ¿y qué tiene que ver el crimen organizado con eso? Bueno, el crimen organizado tiene que ver todo con
con la violencia en Ecuador, todo con todo. Justo ahora, como para poner en contexto a quienes nos acompañan ahora, Jessica, que es mi socia de Indómita, y yo estuvimos dando un taller de cómo narrar la violencia en América Latina y en Ecuador desde el norte global, justamente porque nos interesaba que desde este lado del mundo se conozca y se narre con respeto también qué es lo que está pasando en América Latina. Ecuador, bueno, históricamente Ecuador, justamente por su ubicación geográfica, que está ubicado entre Colombia y Perú, los más grandes productores de cocaína del mundo, ha sido un país que ha tenido que ver con el narcotráfico, ¿no? Es decir, fue un país de paso por muchísimo tiempo, pero a partir de la pandemia existe un quiebre, un cambio que acelera la presencia del narcotráfico y Ecuador se convierte no solo en un país de paso, sino en un país que almacena y distribuye la droga al resto del mundo, la cocaína específicamente. Luego hay otras problemáticas alrededor de esto, como la crisis carcelaria, que tiene todo que ver con lo que está pasando. Entonces, cuando la presencia del narcotráfico y del crimen organizado se acentúan en Ecuador, crece también la violencia, ¿no? Los carteles internacionales conocidos por el narcotráfico, como el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, empiezan a tener un rol mucho más protagónico y de financiamiento directo con las bandas locales. Antes, si bien existía el narcotráfico, había una sola banda que predominaba, pero luego a partir del cambio de las dinámicas, como por ejemplo el financiamiento y pago ya no solamente con dinero, sino con droga, que empieza a tener que moverse en el mercado local, cambian las dinámicas y empieza a haber enfrentamientos que van fraccionando estas bandas y al día de hoy vemos más de 20 bandas locales, ¿no? Cuando al principio solo teníamos una, que luego se convirtió en 2 y luego fue fraccionándose a tal nivel que vemos más de 20. Aquí está Fernando Vázquez, que puede corroborar eso. Sí, una persona que trabaja en derechos humanos. Y bueno, entonces es eso es lo que estamos viendo. Cuando ven quizás titulares desde América Latina que hablan de la violencia en Ecuador, es una violencia que está netamente ligada al narcotráfico, ¿no? Por la presencia del crimen organizado y, como te decía, ahora hay carteles internacionales, hay mafia internacional, podemos hablar de la presencia hasta de la mafia albanesa, muchas conexiones con el norte global también por este tema y una de las cosas que también veíamos es cómo se empieza a generar comparaciones, que me parece también como interesante e importante nombrarlo, con otros países que han sido tradicionalmente conocidos como violentos, justamente por el tema del narcotráfico, como Colombia y México, ¿no? Porque se habla como de la mexicanización, de la violencia en Ecuador. Y bueno, ahí también surgen estigmas que es interesante como traerlo a la mesa, ¿no? Por la violencia. Y eso cómo, ahora volvemos a la costa, pero volvemos un segundo a Guayaquil. ¿Cómo cambió el día a día de la vida en la ciudad, en las grandes ciudades, la vida de la gente común en Ecuador? O sea, la vida cambió por completo. Estamos hablando de cifras de homicidios, asesinatos intencionales que crecieron un montón, de muertes de niños y niñas que no se veían antes porque son producto del enfrentamiento entre bandas, de la violencia directa contra ellos. Hablamos también incluso de cifras, por ejemplo, de violencia basada en género que se recrudecieron justamente por el vínculo con el tema de la violencia del narcotráfico. Femicidios que aumentan porque son femicidios que ya no solamente son por violencia de género tradicional, sino por violencia basada en género que está vinculada a sistemas criminales que tienen que ver con la presencia del crimen organizado. Entonces también, como por ser algo muy nuevo, que creció muy rápido, digamos, si queremos establecer una comparación con países como Colombia y México, son procesos que crecieron y evolucionaron como en un espacio de tiempo como más amplio, ¿no? En Ecuador esto pasó muy rápido, estamos hablando post-pandemia, es decir, que del 2021 acá han pasado solo 4 años y ya vemos cifras que no habíamos visto en la historia. Por ejemplo, cifras de muertos, Sí, de asesinatos. Ajá, o sea, de hecho, lo contábamos en el taller, decíamos, en enero, el titular como más conocido fue, este enero es el enero más violento de toda la historia de Ecuador. Luego febrero, este febrero es el febrero más violento de toda la historia de Ecuador. Luego marzo, y así. Luego, claro, es el año más violento de toda la historia porque estamos viviendo algo que no habíamos vivido nunca. ¿Estás acostumbrada a eso en algún momento? Creo que se normaliza, sí, se normaliza, la gente empieza como a verlo como parte de la cotidianidad, pero creo que el riesgo también es como que empieza a espectacularizarse también lo que pasa, ¿no? Que es una de las cosas que hablábamos, y la mirada de afuera también se convierte en eso, ¿no? En solamente narrar la violencia desde una forma que venda o que... Claro, sensacionalismo, ¿no? Totalmente, por la sangre.
Sí. Bueno, y volviendo a la costa, ¿cómo les impacta a ellas y por qué el mar es un lugar un poco más seguro? ¿Por qué la pesca es una resistencia? Bueno, ahí hay varias capas. Impacta la vida primero de todas las personas de Ecuador, porque por supuesto lo que está pasando no puede ser ajeno a la vida de nadie, es algo que pasa, digamos, en el día a día, que pasa en las calles, pero la costa está especialmente afectada justamente porque en la costa están los puertos, ¿no? Por ahí sale, por ahí Por entra. ahí sale, ajá, sale sobre Sale todo, más. sí, porque puede entrar también por las otras fronteras, pero sale directamente, o sea, nosotros tenemos más de 15 puertos, todos alrededor del perfil costero de Ecuador, y todas las poblaciones que están alrededor de los puertos, cerca de los puertos, sufren, por supuesto, consecuencias graves en cuanto a violencia. Y además, la pesca es uno de los productos también más exportados, ¿no? O sea, obviamente bananas, que ya todo el mundo lo sabe, flores, pero también hay mucho atún, mucha pesca que se exporta. Entonces también son espacios que han sido tradicionalmente violentos, pero que ya con la presencia del narcotráfico que busca contaminar las exportaciones para llegar a otros países, se vuelve muchísimo más violento, ¿no? Entonces es irónico que este espacio, que también es violento no solamente históricamente, sino que además ahora por el narcotráfico y que también tiene violencias propias de ser un espacio masculinizado, representa también un espacio seguro para ellas porque ellas vienen de estos pueblos que son tradicionalmente pescadores, que son oficios aprendidos por generaciones. Y claro, una de las cosas que decía Vicky, me acuerdo, decía, para mí es un remanso de paz. Eso me parecía loquísimo, ¿no? Y ella tiene una descripción muy clara de cómo son las olas, cómo es el oficio. Ellas también hablan como del hecho de que el oficio requiera mucha fuerza, como claro, algo que es desafiante en sí mismo, pero que también les hace sentir que son útiles para algo, ¿no? En un mundo en el que se van perdiendo oficios, en el que nosotros, por ejemplo, desde otras poblaciones podemos estar amenazados por ChatGPT, ¿no? Que nos va a quitar trabajos. Es como ChatGPT nunca va a reemplazar a la pesca. O sea, son oficios que les hacen sentir que están siendo útiles para algo, ¿no? Pero al mismo tiempo, otras mujeres, ya cuando empiezan a ser aceptadas o totalmente feminizadas, estos cuerpos que ya no tienen que ser masculinos, empiezan a buscar otros trabajos porque ya no necesitan esconderse en el oficio de la pesca, ¿no? Y se van a empacadoras de camarón, de atún, etcétera, a hacer otros oficios que son considerados más femeninos. ¿Y la pesca sigue siendo principalmente hecha por hombres ahí en Gaboto? Sí, principalmente por hombres. Hay pocas mujeres y bueno, y las mujeres trans que son las que son nuestras protagonistas de la historia. Cuando vos decías contaminar las industrias, contaminar estos productos, pregunta un poco inocente, pero ¿cómo funciona eso? O sea, ¿qué hacen? ¿Usan la pesca para exportar otra cosa? Claro, sí, cuando hablo, o sea, contaminación es el lenguaje que utiliza la policía, ¿no? Mirá. Porque literalmente se contamina el container o el producto. Claro. Hay varios tipos de contaminación, puede ser uno digamos, desde la producción directa, el producto va contaminado desde el empaque, luego hay contaminación de los containers, que son poner como lo que llaman gancho ciego, que son paquetes dentro de las puertas, las paredes de los containers, o incluso la contaminación en alta mar, que es cuando ya el producto está en el mar, va alguna lancha rápida con la droga y contaminan los buques, ¿no? Para que lleguen. Entonces, claro, es contaminar porque, digamos, un producto que está limpio debería llegar limpio, pero luego se ensucia con la droga, ¿no? ¿Y lo hacen con qué otra mercancía, por ejemplo, en Ecuador? O sea, con todo lo exportable. Con todo lo que se puede exportar. Claro, principalmente nuestros grandes productos de exportación son el banano, las flores, el camarón, el pescado. Entonces, vamos a asumir que todos nuestros grandes productos son los que llegan contaminados. Así. Y esto, para hacer periodismo, por ejemplo, volviendo a este momento que por ahí se hizo visible afuera, que fue el secuestro en vivo de periodistas en un canal de televisión, para hacer periodismo me imagino que habrá cambiado radicalmente, ¿no? La situación. Sí, creo que hacer periodismo es súper difícil ahora en Ecuador, sobre todo si cubres temas de crimen organizado. Por supuesto que hay muchos periodistas que nos volcamos a cubrir crimen organizado. Digo, nos volcamos porque yo también ahora cubro el crimen organizado, que es algo que jamás imaginé cubrir, era algo que ni siquiera me interesaba. O sea, yo decía, bueno, temas de seguridad, qué pereza, y de repente, bueno, me encuentro leyendo, cubriendo, reporteando y me parece fascinante además, no desde un lugar, digamos, como
de que increíble que pasa esto, sino como poder contar realmente lo que Narrativamente, está ¿no? pasando. ¿Sí? Claro. O sea, y poder, claro, elegir estas narrativas y estos enfoques que son necesarios para contar y documentar este momento histórico, porque también es un momento histórico que requiere de una documentación seria y responsable y de descubrir y mostrar cosas, ¿no? Tanto adentro, a nivel local de Ecuador, como fuera. Pero se ha vuelto súper difícil. Como te decía, yo cubría género, jamás imaginé cubrir crimen organizado, pero luego también hay cosas que se cruzan, ¿no? El género con el crimen organizado, el tema de las cárceles, hay poblaciones vulnerables, minorías que están siendo sumamente afectadas por el crimen organizado y que eso necesita contarse, pero también otras cosas más duras, ¿no? Hay desafíos de seguridad evidentes. Nosotros antes en Ecuador nunca nos hubiéramos imaginado en tener discusiones sobre a esta cobertura hay que ir con chaleco antibalas, o vamos a aprender qué haces si te disparan, o sea, o si te secuestran, qué tienes que hacer, que son cosas que ahora se han vuelto parte de nuestra rutina. O sea, yo solamente este año he asistido como a 6 talleres de ese tipo, ¿no? O sea, y es duro también emocionalmente, no solo para ti, sino también para tu familia. O sea, de repente tener conversaciones con tus padres, de sentarlos y decirles, estoy haciendo una investigación muy fuerte, no les puedo decir sobre qué es, pero si me tengo que ir del país un día de la nada, como por favor no se asusten, o sea, como este es el protocolo. Y eso, y hablar de protocolos de seguridad, ¿no? Hacerle saber a la gente que estás cubriendo cosas sin poder dar detalles, porque también eso puede ponerlos más en riesgo a ellos, a ti mismo. Y sí, es duro, pero creo que también es un momento para que el periodismo crezca, ¿no? O sea, como empezar a aprender del buen periodismo que se ha hecho en otros países que han vivido la violencia de esta forma, como México, como Colombia, y es un momento en el que el periodismo de investigación específicamente está creciendo mucho. Antes, cuando hablábamos de periodismo de investigación en Ecuador, hablábamos como específicamente de corrupción, y ahora hay otras cosas que están naciendo, y creo que es producto de este momento. Y políticamente, ¿qué onda? Porque seguimos los resultados electorales, pero la simplificación también... También hay algo que pasa en América Latina después de la década en la que gobernaron Chávez, Cristina, Claro, Kirchner, estuvimos a Correa, Evo, que hay un sector del progresismo latinoamericano que quedó muy enganchado ahí. De hecho, a mí, cuando muchos compañeros y compañeras progresistas vienen a Madrid, no se vienen a ver a los indignados en Plaza del Sol, ¿viste? Decir, no, pará, eso fue hace un montón de años. Como pasaron un montón de cosas en el medio. Hay gente que quedó muy enganchada en esa época y pasaron un montón de cosas. Correa está exiliado, hay elecciones, pero que el correísmo sigue dando batalla. O sea, política ecuatoriana para dummies. Bien, sí, creo que el correísmo, que como bien decías, como que estaba muy cercano al chavismo, al kirchnerismo en Argentina, a esta izquierda o a este progresismo latinoamericano, dejó un momento como o un discurso quizás o una sociedad muy polarizada. Entonces, hay quienes defienden acérrimamente el periodo de Correa pero de una cosa que ya es demencial, así como, como no Correa, lo máximo. Y luego hay otro polo que acusa al correísmo de haber sido muy corrupto, ¿no? Entonces, con esa tensión política, digamos, y en medio todas estas cosas que están pasando, lo que surge es como el dar cabida a nuevos rostros, porque la derecha nunca estuvo, bueno, en los últimos años no tuvo, digamos, como una consolidación o un crecimiento que sí lo tenía la izquierda gracias a Correa, y llega esta figura de Daniel Noboa. Daniel Noboa es nuestro presidente actual, es muy joven, es del 87, es el presidente electo más joven que hemos tenido en Ecuador. Él asumió la presidencia por primera vez, y digo por primera vez porque ahora está entrando a su segundo mandato, en un momento en el que el presidente de ese entonces, que era Guillermo Lasso, que también era de derecha, uno de los hombres más ricos del Ecuador, banquero, dueño de uno de los bancos más grandes del Ecuador, iba a ser enjuiciado políticamente, y para evitar ese juicio político recurre a una figura constitucionalmente permitida en Ecuador, que es la muerte cruzada. Entonces, básicamente lo que hace es matar su cargo, pero matar también a la Asamblea Nacional. Entonces, es como, yo mato a la Asamblea Nacional, me voy yo, nos quedamos sin Asamblea, o sea, sin Congreso,
Resetea el sin Estado, presidente, ¿no? Claro. ajá, literal. Entonces tenemos que llamar a elecciones de todo otra vez. Pero para ese periodo, como no lo había terminado, solo quedaban 18 meses. Entonces ahí nace la figura de Noboa. Noboa es el hijo de Álvaro Noboa, que es también uno de los hombres más ricos del país, quizás el 1% más rico del Ecuador. Un hombre que además había intentado llegar a la presidencia 5 veces sin éxito. Y él dice, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Siendo joven, anunciándose como de centro izquierda, cuando en realidad es una persona de derecha, se lanzan las elecciones, que yo creo que él creía que no iba a ganar. Su contrincante era la candidata del correísmo, que era Luisa González, pero justamente por esta polarización que había, por esta resistencia que hay, a pesar de que el correísmo, como te digo, tiene, sí, el 50% quizás de simpatizantes, porque claro, ahí estaba la pugna, ¿no?, entre ellos dos, tiene un techo también. Entonces como que ya no podía crecer y la gente decidió apostar por esta nueva figura que prometía cambio y además como tenemos esta idiosincrasia, no sé, creo que en todos los países de América Latina, de que si es rico no va a robar, entonces vamos a votar por esta figura. Como ya tiene plata no va a robar, pero le debían como 80 millones de dólares al SRI, a rentas, a Hacienda. Sí, entonces bueno, él llega al poder. En estos 18 meses empieza a verse como un poco el discurso ya como más hacia lo neoliberal, hacia favorecer también a su grupo. Y en medio de todo lo que estaba pasando, lo que le hace, digamos, tener el poder también es un discurso de mano dura, ¿no? Muy al estilo Bukele, a pesar de que él dice que no admira a Bukele, ni sigue a Bukele, el manual es casi que bukelista. Y bueno, la gente como siguiendo esto como una esperanza, y también miren, ¿no?, que en El Salvador se redujo la tasa de homicidios, la tasa de inseguridad, etc. Él es reelecto, gana este periodo, o sea, este nuevo periodo en febrero, ahora este año, y ahora sí va por un mandato de 4 años, ¿no? Y como te decía, es un gobierno súper de derecha, que además ha apostado por la militarización, que cuando ocurrió esto en el año pasado, el ataque al canal, que fue un ataque en vivo por un grupo de delincuencia organizada que atacó el canal, digamos, secuestraron a los periodistas por un tiempo y... ¿Y por qué lo habían hecho? Recapitulemos eso. O sea, ¿con qué? ¿Para mostrar qué? Bueno, hay teorías, hay hipótesis, pero digamos, sí, un poco la idea era como demostrar poder, supuestamente querían enviar un mensaje, bueno, hay como cosas más complejas y otras cosas que se pueden analizar, pero bueno, la cosa es que se tomaron este canal, secuestraron a los periodistas, se pensó en algún momento que los podían incluso matar en vivo, porque todo fue transmitido en vivo en este canal. De hecho, una de mis mejores amigas estuvo allí y pensé que se iba a morir. Y fue muy fuerte, digamos, periodísticamente, o sea, como ver esto y también desde la ciudadanía, ¿no?, saber que esto estaba pasando, y a partir de eso se declaran terroristas a estos grupos de bandas delictivas y se declara el conflicto armado interno, que es una figura también que está en discusión porque en realidad no es tan constitucional y no existe tal conflicto armado interno, pero fue una estrategia también del gobierno para poder implementar estas medidas securitistas, y hay una militarización que se tomó también el control de las cárceles y que tiene unas consecuencias bastante profundas también en los derechos humanos, ¿no?, que es como lo que hemos visto ya en otras Estado de partes. excepción en algún punto. Abuso de los estados de excepción, también una persecución, digamos, a personas racializadas y empobrecidas, porque claro, hay cifras que dicen, hemos capturado a tantas personas, hemos detenido a tantas personas, son personas que son detenidas y luego son liberadas, o personas que hemos visto, por ejemplo, muchos casos que ya han sido denunciados incluso por Amnistía Internacional, de desapariciones forzadas, que al final probablemente son personas que fueron asesinadas. Tenemos un caso súper importante que no sé si llegó acá, pero es el caso de los 4 de las Malvinas, que fueron 4 chicos que fueron secuestrados por militares y fueron asesinados después de varios días. Sus cuerpos fueron encontrados, eran niños, fueron encontrados calcinados. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Producto de la militarización, que hay una serie de abusos a los derechos humanos. Es muy loco lo que decías antes de que él no se, a diferencia de otros líderes latinoamericanos, incluso de derechas, que se suben a la ola de Bukele, digamos, y al discurso de Bukele, aquí quizás el discurso es similar, pero se presenta como a veces de centroizquierda. Digo, ¿eso por qué lo hace? ¿Para ir a pescar votos a la centroizquierda? ¿Por qué? Sí, creo que es como para no
no sé, creo que es como una deshonestidad, como venderse como algo que realmente no es. Creo que también es como para conquistar a esas personas que venían un poco decepcionadas de Correa, digamos, pero es como, no votes por Correa porque yo también soy de centro izquierda, es como una postura también un poco tibia, que es como voy a quedar bien con un poco con todos, exacto. Creo que va por ahí. Y claro, esa es como la primera de una serie de mentiras que se han venido diciendo desde el gobierno. Entonces, sí, creo que va por ahí, como venderse como un lavado de imagen, ¿no? De alguna forma. Volvemos a la costa. ¿Qué tiene que ver Noboa con el lugar, la región, las zonas, las tierras en las que viven las personas enchaqueradas? Esa es una larga historia. La familia de Noboa, que como decía es una de las familias más ricas del Ecuador, ha tenido una pugna constante con territorios de la costa. En la costa, esto me olvidé decir, hay algunas comunas que son ancestrales, es decir, que son reconocidas por la Constitución como formas de organización distintas. Eligen sus representantes de otras formas y son ancestrales porque, claro, llevan ahí muchísimo tiempo y tienen como registros ancestrales, han vivido allí de otras formas, etc. Entonces, tienen particularidades también en cuanto al territorio, ¿no? Formas de organización, no se pueden vender estas tierras, o sea, es todo súper distinto, pero la tía de Daniel Noboa es la dueña claro, de gran parte del sector inmobiliario del Ecuador. Y ha habido interés en tener estas tierras para convertirlas, privatizarlas y hacerlas proyectos inmobiliarios, turísticos, etc. Entonces ha habido una pugna por estas tierras desde hace muchísimos años. Esta pugna sigue. Ya puedes ver algunas construcciones allí. Incluso se dice que, bueno, esto no va así, pero bueno, ha habido como unas cosas como bastante extrañas, digamos, oscuras en cuanto a la obtención de estas tierras. Y también es curioso que justo en una de estas comunas que está muy cerca en Gabao, se está construyendo ahora, porque esa fue una de las promesas de Daniel Noboa en su primer periodo, que fue la construcción de 2 megacárceles, como para aglutinar a todos los delincuentes en 2 megacárceles. Se está construyendo cerca en Gabao, ¿no? En otra, pero también una comuna ancestral. También, pero también es una comuna ancestral. Se está construyendo ahí una de estas cárceles que tiene como cientos de hectáreas, es una cárcel enorme, apropiándose también de tierras de los comuneros y con una serie de impactos ambientales terribles. Entonces hay algún interés medio extraño allí en la costa. Y bueno, y también la familia Noboa es de la costa, ¿no? Y tiene como estos intereses. Ajá. Y él incluso está empadronado, o sea, vota en Olón, que es otra comuna de la costa, como que hay una historia familiar allí, ¿no? Claro. Si tuvieras que explicar, en el título nosotros pusimos que es una historia de resistencia, ¿no? Antes hablábamos de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué es una historia de resistencia? ¿A quién se resiste? ¿Quiénes resisten? A ver, el término de resistencia nace de las conversaciones con ellas. Creo que hay como esta forma de resistir primero a sus propias familias, digamos, como de poder mostrarse finalmente como ellas son, los enchaquirados. Una forma de resistir, creo que también a este momento del Ecuador. Creo que poder seguir haciendo lo que ellas hacen en un momento que es también súper hostil y que trae de vuelta discursos también muy fuertes con la aparición de la derecha y con una validación, digamos, de los ataques a los derechos humanos, es una forma de resistencia. Y la resistencia quizás más fuerte me parece que está en el hecho de rescatar su legado, o sea, de poder nombrarse como enchaquirados, como personas trans, y tratar de que ese oficio y esa identidad sobrevivan en el tiempo. Muchas gracias, Talie. Tenemos espacio para preguntas, si alguien quiere hacer alguna. ¿Qué fue lo más saciante de hacer esa reportería? Pasas algunos días allá, además es una zona ahora mismo declarada roja, de Dores. Entonces, bueno,
A ver, siempre creo que la reportería que implica salir de tu ciudad es difícil porque implica conocer cosas o investigar previamente cosas de la zona que no sabes, ¿no? Y siempre es una sorpresa como qué es lo que va a venir. También estábamos en un momento en el que, claro, teníamos un poco de temor, que de hecho lo conversamos, ¿no? Algunas veces como si es seguro, no es seguro, porque claro, puede ser que no haya, digamos, consecuencias del crimen organizado, pero sí que también hay delincuencia común, entonces eso fue desafiante, e incluso físicamente estar en lugares, o sea, si bien soy de Guayaquil, soy de la costa, pero es como estar en el bote, digamos, con todo ese movimiento, con una lancha súper pequeña, como teniendo que tomar apuntes, reportear, acordarme viendo que el otro esté grabando y que la fotógrafa esté tomando sus fotos y moverse, porque si estoy aquí sentada no sale bien la foto y tengo ganas de vomitar porque todo se está moviendo. Esas cosas, digamos, que parecen mínimas, sí que, sí que tienen un efecto al momento de reportear y además... al momento de la escritura, saber cómo se va a contar eso con respeto. O sea, es lo más difícil porque nosotras hemos escrito historias de mujeres trans un montón de veces, ¿no? Hemos contado historias de género un montón de veces, pero esta historia tenía esas particularidades que no era solamente hablar sobre cuerpos o de personas trans, sino que además era hablar de un legado histórico, pero de una historia que puede ser problemática si se la lee con las sensibilidades de hoy, ¿no? O sea, es decir, bueno, nosotros nos vamos a reconocer como enchaquirados, pero los enchaquirados cumplían servicios sexuales siendo niños, ¿no? O sea, eran elegidos por estas figuras, esos caciques. ¿Cómo vamos a contar esto sin hacer un espectáculo, sin hacer amarillismo, de forma que se entienda el respeto desde cualquier persona que lo pueda leer desde afuera o desde nuestros mismos territorios? Entonces había como muchas capas complejas para contarlo y cómo contar esta historia de manera, o sea, mi gran pregunta siempre es, ¿qué pasaría si la persona de la que estoy hablando lee este texto? O sea, si es una historia de este tipo, ¿no? Siempre es como, se va a sentir bien representada, se va a sentir mal, me va a odiar por lo que publiqué. O sea, bueno, si es un político no me importa, pero yo si estoy retratando esta clase de Qué historias. difícil eso, porque es lo más difícil, porque muchas veces, sin que sea un político, uno tiene que asumir un punto de vista crítico sobre determinada cuestión, que por ahí él o la protagonista de la historia no es lo que esa persona publicaría, ¿no? Entonces es muy jodido. Súper difícil. Se vive como una traición, pero si no lo haces, lo vivís como una traición al laburo que estás haciendo. Exacto. Y además hay algo ahí como que no voy a traicionar la confianza que me diste, porque además, por ejemplo, nosotros estuvimos creo que 4 días allí y en esos 4 días había que construir una relación de confianza muy rápido para que me cuentes cosas que no te habías atrevido a contarles a otros. Luego me gané esta confianza y ahora tengo que cumplir la promesa de que no voy a traicionar tu confianza cuando yo cuente tu historia. Entonces eso también es muy difícil y tiene un peso emocional en el momento de escribir, por supuesto. Entonces... Una pregunta que justo lo mencionas. Que justo lo mencionas, era lo que te iba a preguntar, de que a pesar de que históricamente tenían, ¿no?, unas enchiquirados un nivel importante, si lo analizamos desde la contemporaneidad, era un trabajo sexual de niños. Y en el texto ustedes cuentan que eran seleccionados desde muy joven, como tú vas a ser enchiquirado, ¿no? Sin embargo, hoy en día, para ellas, y creo que lo decía también en el docu, pero está en el texto, como uno de los personajes decía, yo siento que tengo esta herencia, ¿no?, que viene en mi sangre, yo elegí. Entonces hay una lección de poder reconocerse, ¿no?, y no necesariamente como una persona trans, como tú dices, sino de decir, esta es mi identidad. Entonces, claro, entiendo como la parte del periodista, ¿no?, cómo cuento esto, no necesito hacer un espectáculo porque no es morboso, pero cómo ellas pudieron encontrar en esta ancestralidad que viene muy cargada con el trabajo sexual, con la explotación de un niño, a pesar de que se le elogiaba, ¿no?, a encontrar el empoderamiento y el avance a que, por ejemplo, Taylor pueda cambiar su cédula de identidad y que la ancestralidad la lleve a ser reconocida legalmente. Entonces, ¿cómo tuviste esa parte o qué nos puedes contar de cómo ellas hacen las paces con ese legado histórico para poder empoderarse? Sí, creo que hay varias cosas. A ver, te diría que lo primero es el hecho de que ellas desconocían
de esta figura, y creo que al momento de enterarse hubo como un, con razón aquí somos tantas, ¿no? Como que hay un componente histórico aquí de algo que estaba sucediendo. Y en segundo lugar, esta población es una población huancavilca, ¿no? Que tiene, y tienen mucho orgullo de ser huancavilcas, que es un tipo de indígenas de la costa. Entonces, el hecho de que haya una parte de esa sangre huancavilca o de esa herencia huancavilca que les permita reconocerse dentro de esa historia, digamos, no soy solo huancavilca, sino que además hay algo en la historia que me reconoce como una mujer trans dentro de ser huancavilca, no sé si me explico, o sea, es como hay una parte que me permite ser, creo que ese reconocimiento era como muy importante para ellas, y creo que también hay una suerte de decir como, bueno, ellos quizás, no sé si sufrieron o vivieron esto, ahora que nosotras podemos decidir cómo vamos a rendir una especie de homenaje a esos enchaquirados que vinieron antes de nosotras. Yo tengo una pregunta. Sí. Pero ahí hay otro. Rápidamente, ¿alguna vez te arrepentiste de no haberle escrito hace 10 años, a no haberlo hecho ese documental hace 10 años atrás? No, creo que soy, no sé, los tiempos de Dios son perfectos, no mentira, no creo en Dios. No, sí, creo que las historias también llegan cuando tienen que llegar, o sea, el hecho de haberlo reporteado en ese momento me dio como un contexto súper importante para poder hacerlo ahora. Creo que fue súper importante, teníamos muy poco tiempo, tal vez si yo no hubiera sabido esta historia antes, en estos 4 días hubiera sido imposible contar la historia que conté. O sea, yo ya tenía un conocimiento, digamos, profundo sobre el tema, y no solamente un conocimiento, sino que ese bagaje, digamos, me dio una sensibilidad que ya me preparó para lo que iba a encontrar. Entonces, creo que fue como, sí, un momento perfecto que incluso, digamos, ya, si les cuento como una cosa personal, cuando estuve en el bote sí sentí como una cosa de, como estoy viviendo otro momento de mi vida. En ese momento, claro, la primera vez que llegué a esa historia tenía 24 años, era una periodista mucho más inexperta, ahora cuento con otro tipo de herramientas, con otro tipo de conocimiento, de contactos, o sea, hasta las personas que me editan las historias, digamos, o sea, es como son personas que quiero que me editen las historias, ¿no? O sea, no estoy diciendo, pero sí. Pero sí, entonces pienso que es como, fue un momento, o sea, sí, suena como místico, pero es como pasó cuando tenía que pasar, ¿no? Incluso estando ahí en el bote dije como, qué increíble que esto esté pasando ahora y que no se haya dado de alguna forma hace 10 años. Ajá. Yo tengo algunas preguntas. ¿En Ecuador se conoce de esta historia de los enchaquirados o ahí mismo en Engabao? La otra es si hay pescadoras mujeres realmente en Ecuador o en la costa. Y sobre esa imagen me llamó la atención, no sé qué están escuchando. Sí. Famosa pregunta. Sí, gracias. A ver, sobre las enchaqueradas no se conoce tanto, como le decía a Daniel, el hecho de que ellas mismas no hayan conocido sobre la historia, que lo hayan conocido muy tarde, ya nos habla del poco conocimiento que existe del tema. Ha habido sí intentos por recuperar esa historia, o sea, hay este paper, pero que claro, es muy académico, entonces no es que se masificó. Luego hubo un documental que lo hizo un cineasta como bastante conocido, pero el documental irónicamente se ha proyectado más fuera del país que dentro del país. Y claro, hubo una exposición fotográfica, pero claro, todo ha sido como más, voy a usar la palabra explotado, porque sí me parece que hay una explotación, una suerte de extractivismo, digamos, de lo que sucede fuera del país. Entonces hace falta muchísimo conocimiento dentro del país de esta historia, e incluso en el mismo pueblo, en la misma comuna, si tú preguntas a algunas personas como que ¿dónde están los enchaquerados? ¿Los qué? Así como, ¿de qué me estás hablando? Y hubo en algún momento este intento de recuperar la historia con la formación de una asociación, pero justamente por tensiones sociales, culturales, políticas, como se fue diluyendo en el tiempo, ¿no? Y me decías, hay mujeres pescadoras. En esta comuna específicamente no son tantas, es mayoritariamente de hombres. De hecho, si lees el texto también como hay un poco de eso, ¿no? Como de cómo es ese espacio muy masculino, cómo ellas tienen que estar conviviendo en ese espacio, y te decía también es como tienen que adaptarse, y justamente por eso les servía la pesca para no ser juzgadas, porque era como, me voy a esconder aquí. No voy a levantar sospechas de que soy mujer porque estoy pescando, que es algo como muy masculino, muy propio de ser hombre en Engabao. ¿Y qué está pasando allí? Esa es mi pregunta favorita. Eso es un tubo de PVC, de plástico, que hace parte de la metodología o de la práctica de la pesca artesanal de la costa ecuatoriana,
y lo que hacen es escuchar, literalmente con ese tubo, qué peces hay abajo antes de lanzar las mallas, las redes. Entonces, dependiendo del sonido que escuchan, de hecho hay una parte del texto que ella dice como, si escucha como ronca, o sea, ella me pregunta a mí, ¿escucha como ronca? Dice, ronca, el pez está roncando, aquí hay cachemas. Sí, es maravilloso, claro, es como, también es una resistencia a eso, ¿no? Sostener esa práctica de la pesca artesanal muy distinta a la pesca industrial, que es lo que predomina hoy en día. Qué fuerte. Me molió el último dato. Acá hay una pregunta. Sí. Perdón. Nombraste antes, cuando estabas diciendo que quisiste contactar con ellos otra vez, que con varios no podías porque se han apartado, porque estaban desilusionados. ¿Pudiste entender o ellos nombraban de alguna forma cuál es esa desilusión que tuvieron los que se apartaron? Sí, había unas cosas políticas allí también. De hecho, Alex, por ejemplo, que fue el fundador de la asociación de los enchaquirados de Engabao, él no quería hablar, digo él porque vive actualmente como hombre, lleva una ferretería ahora, ya no tiene absolutamente nada que ver, y cuando lo fui a visitar, él es el que me dijo que no quería hablar, y luego le dije, Alex, nosotros nos tomamos una cerveza hace 10 años, y me dijo, ok, ya, hablemos, pero sin cámaras, solo voy a hablar contigo. Y dije, ok, grabadora, y una de las cosas que me contó es justamente que yo hablaba de la explotación, ¿no? Del extractivismo, que había habido acercamientos en algún momento de ciertos sectores, tanto académicos, artísticos o incluso estatales, que les vendían la idea de vamos a rescatar el legado histórico y que finalmente llevaban las exposiciones fotográficas o el documental, el documental no, fue otras cosas, o libros o lo que sea, que contaban la historia de ellos y se iban paseando por el mundo y se iban a Europa contando la historia de los enchaquirados, y los enchaquirados, bien, gracias. O sea, como solos allí sin ningún reconocimiento. Entonces sí, claro, hubo una suerte de explotación, y que ni siquiera les pasaban el producto, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, cuando apenas publicamos, yo le escribí a Taylor y le dije, mira, Taylor, este es el texto, y me decía, oh, qué lindo, gracias, y de nuevo vuelvo a esta idea de qué es lo que yo quiero que sienta reflejada esa persona de sí misma en el texto para hacerlo con respeto, ¿no? Entonces, un poco eso, y un poco también como que creo que pasó, por ejemplo, con Osvaldo, uno de los protagonistas, que esta historia está atravesada también por el amor. Ser una persona trans son personas que tienen que vivir sexoafectivamente de otras formas que las personas, digamos, heteronormadas no tenemos que atravesar, y pues, saber que tienen que, digamos, a veces algunas se relacionaban con hombres. Y una cosa que decía Vicky es, pero tú sabías que el día que quisiera formar una familia, esa persona te iba a dejar. Entonces te dejaba porque quiere tener hijos, hijas, y tú no le puedes dar un hijo o una hija porque no eres una mujer. Ella decía normal, entre comillas, ¿no? Y esa desilusión amorosa también les llevaba a dejar esos espacios porque había mucha tristeza y una carga emocional muy fuerte también, que lo emocional atraviesa mucho sus vidas y la historia también. Muy bien. ¿Queda alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, compañera. Gracias. Qué lindo todo.